Os vuelvo a traer esta plataforma porque con apenas un mes desde su lanzamiento ha conseguido notables logros. Sigue manteniendo los altos rendimientos y eso que es difícil en bear market. Y además está desplegando, sigue desarrollando, está desplegando su versión 2, su V2. Vamos a ver las novedades que trae. Bienvenidas, bienvenidos. Deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Si vemos las métricas a 7 días en DappRadar, vemos que todas están subiendo de forma orgánica y sostenible. Si vamos al top general de Gambling, pues podemos ver que mBlock está en el puesto número 7 y en Polygon actualmente está el número 2, pero bueno, el balance de este primero pues es $9, que realmente es un poco irreal. Muchos usuarios, pero muy poco balance. ¿Qué va a cambiar con esta actualización? Bueno, la versión 2 de la mainnet de la beta de mBlock va a estar durante unos días desarrollándose, ¿vale? ¿Qué nos trae? Bueno, pues no nos trae esto. Bueno, que tiene 950 usuarios, 7,58 millones, volumen de donación diario promedio de 40.000, va a estar más alto, 160.000 de TVL. Bueno, top 1 en Gunfight en Polygon, top 8 en todas las redes. Hemos visto que 7 y 2, pero bueno. Mati, bueno, Juice de NFT también ha subido bastante. Y bueno, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues lo que cambia es esto que tenemos aquí. Va a haber 5 pools para mintear mBlock, ¿vale? 0,1, 0,2, 0,5, 1 y 5 Matic. Desaparece el de 10 Matic, pero aparecen otros más. Luego para hacer un LOAN, hacer el préstamo, pues vamos a tener más opciones cada una por cada piscina de minteo. El doble de Matic que se va a enviar a Endergy, ¿vale? Para quemar en, por lo tanto el APR es posible que sea bastante mayor, o que acabe siendo bastante mayor, o que pueda entrar más Matic ahí. Bueno, cuando el contador del minteo de en, ¿vale? De estas pools de 0,1, 0,2 y demás llega a 0, cuando el contador maestro llega a 0, es decir, nadie se ha quedado con el premio, bueno, pues cuando llegue a 0 se va a repartir entre los préstamos, entre los LOAN y Endergy que da en. Y cuando esto pase también se reiniciará con el 30%, ahora me parece que era el 10%, pues se va a iniciar un poco superior. Use de NFT Stake se va a dividir en 3 categorías: legendario, raro y use normal. Va a haber un megapod especial de Navidad donde se va a ir acumulando un poquito para que luego al 30 de diciembre pues repartir todo lo que haya. Explican también que va a haber nuevas asociaciones, va a haber embajadores, va a haber cositas que van a irse implementando a medida que pase el tiempo. Y por lo tanto en el white paper también tenemos cambios. Si vamos al white paper, pues vemos que ha cambiado alguna cosita. Es posible que no haya cambiado todo lo que se va a implementar en la V2, pero bueno, es posible que se haya cambiado alguna cosa ya. La distribución, bueno, pues el 1% es quemado y el 1% va al stake de los legendarios de Use, ¿vale? El resto más o menos se mantiene igual, pero el Endergy va a variar, ¿vale? No va a ser el 21%, sino que nos están avisando que va a ser el doble, porque por lo tanto esto irá a 42. Tiene que cambiar todos los porcentajes, ¿vale? Lo que sí que ha cambiado son las recompensas o los cofres, el porcentaje de cofres que nos podemos llevar. Ha bajado bastante la probabilidad de conseguir un cofre. Si minteamos el de 0,1 no pueden en todos los 5, ¿vale? Por lo tanto esto también tiene que modificarse, pero bueno, vemos que ha bajado bastante con respecto al anterior vídeo. 5% de posibilidades en el primero de llevarte uno de los cofres, 8% con el segundo y 13% con el tercero. Entonces hasta que no cambien y pongan todo el white paper según la versión V2, pues bueno, el white paper lo dejamos ahí un poco con pinzas y por encima y sin fiarnos del todo lo que dice. Os voy a enseñar un poco ahora con respecto al token. Ya os dije que como la pool de intercambio no es muy grande, el precio tiende a ser volátil. Ahora mismo la pool de intercambio tiene unos $60.000. Bueno, las variaciones, como os digo, pues bueno, si vamos aquí, esto ha pasado, el más bajo ha pasado ahora, ¿vale? En este día. Por lo tanto es un 47% de variación en el precio de un token en un día, es muchísimo, es la variación que tiene, ¿vale? Por tener poca liquidez. Si vemos los datos, hay 41.700 mBlock que han sido minteados hasta el momento en 1040 direcciones, ¿vale? Las direcciones van subiendo. Esto lo vamos a tener en cuenta para próximos vídeos, para ir viendo si van subiendo y cómo van subiendo, cómo se van quemando y demás. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje va a estar en Endergy, que luego se van a quemar. En cuanto se quiten de ahí, se pueden quemar.
si vemos aquí un poco los datos del pool, vemos que tiene una liquidez de 60.500, ¿vale? Y una capitalización de mercado de 65.000, ¿vale? 19.400 están en liquidez. Entonces, lo que hemos visto antes, esto es de 16.300, esto es de la liquidez. Por petición especial de Armory Art, os voy a explicar cómo poder sacar vuestro enlace de referidos y todo lo referente en esa sección. Bueno, aquí podemos ver cómo obtener nuestro link. Bueno, pues es simplemente pinchando aquí arriba, ¿vale? Y ya no nos lo ha copiado. Por lo tanto, es súper sencillo. Es simplemente, pues bueno, dar aquí a obtener mi link de afiliado y se nos copiaría directamente nuestro link. Lo podríamos copiar, pues a pegar en cualquier lado, ¿vale? Aquí nos pone las wallets activas que nos han referenciado, ¿vale? Las que son nuestros referidos. Y bueno, pues aquí en esta cuenta solo tengo esta. Y aquí nos pone el MATI generado y el EN generado. Recordaros que esto directamente nos lo mandan a nuestra wallet. No hay que reclamarlo ni nada. Directamente nos lo mandan a nuestra wallet. Y estos son pues los usuarios que más MATIC han generado y que más EN han generado, ¿vale? Ordenados de mayor a menor. Los que más MATIC han generado y los EN que han generado. Una vez que entras con el referido, aquí te pondrá aceptar referido, le pinchas a aceptar, firmas con tu wallet, con MetaMask o con la que estés utilizando y ya está. Si no eres referido de nadie y quieres utilizar el mío, te lo dejo en la descripción y con ello apoyas al canal. Si nos fijamos en los rendimientos que estamos teniendo ahora, pues vemos que el APR son 8.300, ¿vale? Es bastante más alto, pues se está dando ya el doble del porcentaje del APR que teníamos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos pues el 0,1, 0,2 y 0,5 de momento. 1 y 5 no han implementado, pero como bien pone aquí arriba, continúa desarrollándose la V2, ¿vale? Sé que estas pools de momento están pausadas y tardará unos días. Así que bueno, estaremos atentos a todo lo que vaya pasando y es posible que en 3 o 4 días ya esté desarrollado del todo. Y estos son los loans que no lo dije la otra vez, pero claro, tú aquí depositas en, lo que haces al meter estos en es que las pantallas de minteo no se queden bloqueadas mucho tiempo y pase al multijugador lo antes posible. De momento, pues esto hasta que no se desarrolle la V2, pues no estará operativo del todo. Pero bueno, tú puedes depositar aquí lo que quieras depositar y un máximo, ¿vale? Dependiendo de cada pool, pues tiene un máximo y un mínimo. Y te dice el turno total del que tienes y te va a devolver el 10%, o sea, ganas un 10% con este préstamo. ¿Para qué subas a este préstamo? Para las pantallas estas de minteo, ¿vale? Ahora mismo está en multijugador todas, pero cuando está el single player, pues puede coger de los loan, ¿vale? De los préstamos que han hecho usuarios para activar el multiplayer. Creo que estas plataformas de GameFi pueden ser una gran narrativa para el próximo bull market. Posicionarnos en el blog con una clara tendencia alcista puede ser muy rentable mientras esperamos la aprobación del ETF en spot o mientras se aclara todo el aparato internacional. Gracias y hasta la próxima.